unos 40 minutos y luego preguntas. Sí, sale. Bueno, pues, muy buenos días, soy Alejandro Perea Medina. Mi tesis es de modelo de optimización combinatoria basado en entropía, MOSE, para redes de transporte. Mi asesor es el doctor Sergio Champa Vergara. Bueno, vamos a dar comienzo con esta presentación. La ruta que vamos a seguir, vamos a hablar primero del problema, algunas de las contribuciones que hemos tenido en esta tesis, el modelo de optimización combinatoria como tal, en la parte teórica, modelo de optimización basado en entropía y sus dos subdivisiones, el modelo de corto plazo, que es MOSE, y el modelo de largo plazo. Las características del modelo, de ambos modelos, que presentan tanto la complejidad del problema como la sensibilidad a los parámetros. Esto lo veremos desde el inicio, veremos por qué es necesario hacer un análisis de sensibilidad. Hablemos de alguna metaheurística, de las metaheurísticas en general para darle solución a este tipo de problemas. Hablaremos del caso de estudio de los experimentos que se realizaron en el modelo, los experimentos, bueno, y las comparaciones, la comparación de ambos modelos y un modelo que se llama el modelo de Hopf. Y las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, planteamiento del problema. El problema que nosotros vamos a estudiar es el de cómo modelar una red de transporte. El modelo se basa en optimización combinatoria para explicar, simular y resolver el problema de elegir la mejor red de vías de transporte, considerando su desempeño con base al tipo de transporte usado y cambios en la demanda de los usuarios. Para lograr esto, nuestro enfoque es integral, es decir, se basa en los siguientes tres aspectos. Se basa en el desempeño del modelo, en la flexibilidad que tenga para afrontar los cambios en la demanda y en la computabilidad del modelo para poder afrontar estos aspectos. Las contribuciones esperadas. La contribución principal de esta tesis es la creación de dos nuevos modelos de decisión capaces de explicar, simular y resolver el problema que surge en torno a elegir la mejor vía de redes de transporte, considerando su desempeño y el tipo de transporte usado y los cambios en la demanda, básicamente. Para ello, nosotros nos hemos basado en un modelo de optimización combinatoria. Estos modelos de optimización combinatoria. Estos modelos de optimización combinatoria se pueden definir de la siguiente forma. Son modelos que tienen una función de costo, donde la función de costo puede estar restringida a un dominio en Rn o en R, dependiendo de la variación. Esta función de costo es bastante particular porque esta función de costo depende también a su vez de ciertos parámetros para poder funcionar. Y algo que es muy importante en estas funciones de costo del tipo de optimización combinatoria son que estas funciones inducen una descomposición en el espacio, por ejemplo, en el contradominio con respecto a los parámetros. Estas regiones, para que se pueda ver, digamos que tenemos el espacio con los parámetros, inducen separaciones en regiones del contradominio de estas funciones. Entonces, esto, si no se controla bien, si los parámetros no son muy adecuados o están mal controlados, la variación puede llegar a ser mucha entre las vecindades conexas. De hecho, algunas se traslapan y otras no. Nosotros, para poder trabajar nuestro modelo, como lo hemos dicho, nos hemos basado en el concepto de entropía, que es un concepto físico que se define de la siguiente forma. Básicamente es la suma, sobre todo sobre las probabilidades de existencia o no de algún evento. Básicamente esto es lo que hace, es una suma ponderada sobre el espacio y una constante, la constante de Boltzmann, que representa el número de microestados que puede tener. Básicamente. Ahora, esta ecuación tiene algo muy importante. Su funcionamiento
estima que básicamente la probabilidad de que todos los eventos ocurran o de que todos los eventos ocurran tienen una distribución uniforme, es decir, todos tienen la misma posibilidad de ocurrir. Un ejemplo clásico de entropía es, imaginemos que tenemos un conjunto de partículas con poca energía, poca entropía. Si incrementamos la entropía, pues el número de partículas y su separación empieza a aumentar. Si nosotros quisiéramos analizar algún elemento dentro del conjunto, pues sería más fácil pensar en todo el conjunto que pensar en un solo elemento a la vez, como un concepto de reflujo. Sobre todo el conjunto de partículas. Esta función de costo la hemos integrado a un modelo de optimización combinatoria, que lo que hace es que, dado un conjunto, por ejemplo, un conjunto de ciudades que puede ser G y un espacio de llegada, hemos establecido que la probabilidad de la carga que va del conjunto del elemento I al elemento K depende del transporte, del tipo de transporte que se emplea. Pensémoslo de esta manera: si tenemos dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B, dependiendo del tipo de transporte va a ser la carga o la eficiencia que este transporte pueda tener con respecto a la cantidad al flujo de personas que transiten por él. Es decir, imaginemos si tenemos una carretera, por ejemplo la carretera que va de México-Pachuca, la carretera México-Pachuca, si tuviéramos un tren, el tren tiene capacidad, no sé, de llevar a 3.000 personas por viaje, con una distancia promedio de 100 metros entre cada tren, bueno, de 150 metros entre cada tren. Esto nos daría más o menos que podríamos trasladar 10 trenes por la vía. La probabilidad de que esta vía colapse con respecto a ese transporte pues es menor que si, por ejemplo, utilizáramos un aeropuerto. Un aeropuerto, los aviones tienen menor capacidad, además el costo es mayor. Esto lo podemos ver reflejado en el modelo completo, donde, por ejemplo, para este sistema de transporte, el flujo es fijo, el transporte es lo que va a variar, y tenemos tres restricciones: la restricción monetaria, la restricción presupuestal y la restricción temporal. La restricción monetaria nos dice cuánto nos costaría, bueno, cuánto de la utilidad de lo que utilizamos con respecto al flujo y al tipo de transporte podemos ingresar con respecto a un alfa. O sea, queremos que haya por lo menos un ingreso mayor. Si queremos ganar dinero, pues esto sería una buena idea. El costo, la restricción presupuestal lo que nos dice es para no salirnos del presupuesto de mantenimiento del sistema de transporte. Y la restricción temporal es para medir los tiempos entre el punto A y el punto B. Esto lo hacemos para que la red al final mantenga un cierto grado de eficiencia con respecto al tiempo y evitar que se disparen los tiempos de traslado. Podemos tener un sistema de transporte muy eficiente, como por ejemplo un sistema de trenes o de autobuses que tenga muy buena probabilidad, pero su tiempo de traslado pueda ser muy amplio, muy tardado en llegar del punto A al punto B. Pensemos, por ejemplo, de la Ciudad de México a Monterrey. Es muy barato usar un camión, pero toma muchísimo tiempo. Entonces, ahora sí voy a explicar cada una de las restricciones y cuáles son sus implicaciones. La restricción monetaria básicamente lo que hace es que estima la ganancia unitaria promedio con respecto al tipo de transporte y el costo unitario promedio con respecto al tipo de transporte por el flujo estimado. Digamos que esto es para estimar cuánto me costaría a mí pues emplear ese tipo de transporte con respecto al flujo que ya está dado. Y para esto, alfa representa el mínimo retorno esperado. Es decir, cuando alguien quiere construir una vía de transporte, siempre se fija qué tipo de utilidad va a tener. Por ejemplo, si deseamos construir un corredor vial, no vamos a construir un corredor vial donde pasen 3 personas y no tengamos ingresos, o simplemente el gasto sea mayor, el
costo sea mayor que la ganancia, porque lo que esperamos al final es que tengamos un retorno esperado, por lo menos una ganancia mínima. Perdón, ¿puedo preguntar algo por aquí? ¿El I qué representa y por qué arriba es n cuadrado menos m entre 2? Lo que pasa es que dentro de estos modelos el tamaño de G, para yo estimar G utilicé una matriz de origen-destino. Esas matrices son de tamaño n cuadrado. Sí, porque tienen, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí estarían los orígenes y aquí están los destinos. De esta manera nosotros estimamos el flujo, por ejemplo, si queremos ir de Los Ángeles a San Francisco, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas van de Los Ángeles a San Francisco? Ahora, para poder simplificar el modelo y los cálculos computacionales, pues da lo mismo, supuse que la ciudad de ir de Los Ángeles a San Francisco, va la misma cantidad de personas de Los Ángeles a San Francisco que de San Francisco a Los Ángeles. Entonces, esta matriz, si tenemos n ciudades aquí y n ciudades acá, entonces tiene n cuadrado de destinos menos n, ¿no? Si solo tomamos la mitad, porque solo queremos, suponemos que es lo mismo ir de San Francisco a Los Ángeles que ir de Los Ángeles a San Francisco, pues ya no necesito recalcularlo dos veces, nada más lo hago uno. Por eso es n cuadrado. N cuadrado refiere que todos, N el cuadrado número es de todo. elementos completos. Exacto, y n cuadrado Menos el n. sobre 2 es este cachito. Ah, ya. Sí, para tomar solo la parte superior. Entonces, ¿y por qué no empieza desde 1, empezó desde 0? Entonces, La siguiente. Ajá. desde 0. Lo que pasa es que esto lo reindexé para que, eso era para mi programa, para mi modelo, como lo hice en C. C empieza en 0. Entonces, No, arriba menos 1. Menos 1, no, o sea, la reindexación, perdón. Ahí fue un error mío para los cálculos. Realmente empieza desde 1. Desde 1. Correcto en la tesis. Exacto. Entonces, I representa una ciudad. Exactamente. Por cada ciudad. Un destino, un origen-destino. Ok. Y representa el origen-destino. Entiendo. Exacto. Entonces lo que va viendo es, si yo me muevo de la ciudad Los Ángeles a San Francisco, ¿cuánto es mi costo de usar, mi ganancia de usar ese transporte y mi costo de usarlo con respecto al flujo que puedo esperar, con respecto a la cantidad de personas que lo van a usar? La restricción presupuestal se refiere a cuánto le cuesta al tenedor del servicio, por ejemplo en este caso a los gobiernos o a algún particular, mantener el servicio. Y eso está muy basado. Utilicé la distancia porque la distancia es una métrica que ellos emplean para poder estimar costos. Entonces, donde CM es el costo promedio de mantenimiento, IBU es el budget, o se puede decir el presupuesto. Entonces, donde el costo sobre todas las líneas de transporte no excedan nuestro presupuesto, de tal manera que tampoco nos excedamos ni en costo ni en presupuesto. Y la restricción temporal, como lo había explicado, pues se basa en cuánto tiempo me toma ampliarlo por cada vía, por cada origen-destino, con respecto al tipo de transporte. Y se sujeta a un tiempo máximo, que determina la eficiencia de la red en términos del tiempo. ¿Esto para qué se hace? Muchas veces los usuarios no están interesados en cuánto se pueden gastar, sino en cuánto tiempo pueden ahorrarse. Por ejemplo, hay zonas logísticas. El Arco Norte es un claro ejemplo de esto. Es una vía que es 3 veces más larga que entrar por la Ciudad de México. Sin embargo, el tiempo de ahorro es casi del 50%. Entonces, eso justifica mucho de por qué de su uso. El tiempo se convierte en un factor determinante en las redes a lo largo. Entonces, básicamente, Tmax es el tiempo máximo esperado de movimiento sobre toda la red. Imagínense que usted es un usuario y quiere ir de la ciudad A a la ciudad B y luego de la ciudad B a la ciudad C. Irse moviendo, pues esperaría no tardarse más de cierto tiempo en recorrerla. Es la idea. Para que este modelo funcione, es lo que usted me preguntaba. Todas las rutas que van del punto I al punto B son óptimas. Es decir,
¿Están de acuerdo que yo puedo ir de Los Ángeles a San Francisco, pero puedo tener más de una ruta? Hay más de una ruta. Si nosotros agregáramos esto al modelo, su complejidad crecería. Sin embargo, esto se puede hacer un preproceso y la ruta se obtiene. Ahora, R es el conjunto de todas las distancias, de todos los orígenes de destino. Y aquí lo que estoy diciendo básicamente es que es lo mismo, da lo mismo ir de la ciudad de Los Ángeles a San Francisco que de San Francisco a Los Ángeles. Sin considerar el tráfico. Sin considerar el tráfico. Al principio sí lo había considerado. El DF no. No, ya lo sé, en el DF. Y G es fijo, es decir, el conjunto de todas las ciudades es un conjunto fijo que no admite en el conjunto. G es fijo. ¿Esto para qué se hace? Si nosotros agregamos una ciudad, pues la complejidad empieza a crecer y empieza a causarnos mucho ruido. De hecho, agregar una ciudad en cada iteración del modelo podría hacerlo muchísimo más complejo y se vuelve computacionalmente difícil. De hecho, originalmente el modelo no planteaba esto, lo planteaba hacer para un modelo dinámico. Creo que para un examen, para algo de doctorado, podría hacerse un modelo dinámico sobre eso. Primero les voy a presentar ambos modelos y después voy a hablar de él. El siguiente modelo es el modelo MOSEL. Este modelo es un modelo de largo plazo. Es un modelo dinámico que establece que básicamente los flujos de tránsito pueden cambiar con respecto al tiempo en función de un flujo estimado. ¿Esto para qué se hace? Esto lo hacemos, como a veces es muy difícil obtener los flujos estimados con respecto a un tiempo, por ejemplo un tiempo tn, la estimación se tiene que hacer con respecto al estado actual de las cosas, al estado G0. Supongamos que ahora el flujo de tránsito que va de Los Ángeles a San Francisco ya no es un flujo constante, o sea, ya no es algo que permanece constante en el tiempo, sino es un flujo que puede cambiar, que puede crecer y puede tener una cierta tendencia. A veces obtener estas tendencias pues no es fácil. A veces solo tenemos el punto inicial y podemos saber hacia dónde se puede mover o hacia dónde puede bajar. Lo que sí podemos conocer es con qué probabilidad sube o con qué probabilidad decrece. Entonces este modelo lo que estima es la probabilidad de que el flujo pueda cambiar con respecto al tiempo, ya sea incrementarse o decrementarse, con respecto al tipo de transporte. Es una probabilidad condicional. ¿Cómo? Esta como es porque es una probabilidad condicional con respecto a dos variables. El flujo inicial y el tiempo. Un poco de notación. Entonces básicamente lo que estimo aquí es la probabilidad de colapso de la vía I con respecto al flujo, dadas las condiciones iniciales como sistema de transporte. Este modelo, al igual que los anteriores, la función de costo está definida como hemos visto en el caso anterior, y sin embargo las funciones de utilidad, bueno, la restricción monetaria y la restricción presupuestal admiten los cambios temporales. Sin embargo, la restricción de tiempo permanece constante solo con respecto al tipo de transporte. ¿Esto qué nos permite? Nos permite estimar a lo largo del tiempo la ganancia que podemos tener con respecto al tipo de transporte y nos permite obtener el costo con respecto al tipo de transporte a lo largo del tiempo sobre un flujo de tiempo que se va moviendo. Ahora, algo muy importante, alfa de t se puede considerar fija a lo largo del tiempo o se puede considerar variable. Esto dependiendo de la tasa de depreciación o de la tasa del costo de inversión que se tenga.
La restricción presupuestal, pues lo que establece es el costo promedio futuro de utilizar la vía I con respecto al transporte T por la distancia. La distancia es una métrica que se mantiene constante, las ciudades no se mueven a lo largo del tiempo, entonces esa métrica se mantiene constante. Y el presupuesto a veces puede cambiar, a veces se puede mantener constante con respecto, por ejemplo, en la Ciudad de México, el presupuesto para mantenimiento de redes carreteras se ha incrementado 20% desde, por ejemplo, el año 2000. Entonces, a veces esos incrementos, pero por ejemplo en otras ciudades, como por ejemplo la ciudad de Villahermosa en Tabasco, lo ha decrementado en 10%. Entonces, estos cambios pues sí son importantes cuando se piensa estudiar algo con respecto al tiempo. Y la restricción temporal pues es exactamente igual a la restricción temporal que en el modelo MOSEC. Simplemente permanece igual. Ahora, si nos damos cuenta, el modelo MOSL y el modelo MOSEC comparten las mismas tres restricciones. Sin embargo, la tasa de depreciación, que era a lo que me refería con respecto a alfa, a veces la vamos a suponer fija, porque muchos de estos estimadores pues, no son muy confiables. Una vez que ya hemos explicado ambos modelos y que más o menos sabemos cómo funcionan y en qué se basan, vamos a explicar nuestro enfoque integral del que hablábamos al principio de la presentación. Este enfoque integral tiene básicamente tres vertientes. La flexibilidad, es decir, la adecuación del modelo al problema, la comparación, las características que ambos modelos pueden tener, tanto la complejidad del problema como la sensibilidad del mismo modelo a los parámetros, el desempeño del modelo, que se basa básicamente en el método y en el algoritmo de solución. Esto al final nos devuelve los modelos. Entonces, primero que nada vamos a hablar de la complejidad del problema. Para el caso de nuestra tesis, nosotros sabemos que hemos elegido tres tipos de transporte. Sin embargo, cada ruta dentro de la matriz de origen, bueno, cada ruta debe de tener por lo menos un transporte. No queremos que haya rutas que no tengan transportes. Por ejemplo, no queremos que no exista una manera de que yo pueda llegar de Los Ángeles a Oakland, por ejemplo. Entonces, para hacer esto, el modelo solo tiene tres variables que son básicamente las carreteras, los sistemas de tren y los aeropuertos. Entonces, para cada instancia de nuestro modelo, nosotros tenemos tres opciones. Digamos que tenemos la instancia LA San Francisco. Para cada una de estas instancias yo tengo tres opciones. Sin embargo, hay n por n menos